de usted. Y para hablar de neurociencia tenemos a alguien fantástico, realmente fantástica. Vamos a presentarla porque tenemos un títulos increíbles. Nos vamos a demorar media hora aquí. Ella es Karina Mato Monge, coautora del Área Inicial, profesora y licenciada en Educación Inicial en UNIFE. Realizó diplomado en Desarrollo Armónico Integral de la Persona e Identitas España. Realizó además un curso de calidad de la educación básica regular en la OEA, así como el curso internacional de transformación educativa y desafíos y compromisos desde el hogar y la escuela, organizado por la CEPAL y la Universidad de Lima. Hizo además la maestría en educación con mención a dificultades del aprendizaje, organizado por CEPAL y la Universidad Católica. Diplomada en funciones ejecutivas en el IMCE, el Instituto de Mente y Cerebro y Educación, y actualmente es terapeuta del aprendizaje en Learn and Affiliate. Muy bien, con ustedes, nuestra queridísima Karina Mato Monge. Muchas gracias por la presentación. Tengan todos muy buenas tardes. De verdad que con este ánimo tan bueno que hemos iniciado esta tarde, de verdad que a mí en lo particular me mueve, porque hace mucho tiempo pues deseo estar en contacto con los profesores y poder compartir con ustedes lo que he aprendido, ¿no? Con palabras sencillas, no es la ciencia que he descubierto yo voy a hacer mención de las personas que he leído, que me he cultivado en eso, y deseo de corazón que ustedes de alguna manera pues se empapen un poco más acerca de este mundo que es el cerebro, ¿no? De este mundo que es la neurociencia y cómo nos va a ayudar a nosotros a poder hacer mejor nuestro trabajo. Entiendo que van a poner las diapositivas, pero a ver, no sé. A ver si están los que estén encargados de... A ver. Y bueno, la neurociencia, ¿no? Y su implicancia en la educación, más que nada hay que ver qué cosa es la neurociencia. Para empezar, voy a explicar qué es la neurociencia. Es un ámbito interdisciplinar, ¿no? Que tiene como objetivo conocer el funcionamiento del cerebro, normal y patológico. Entonces, para esto ha desarrollado múltiples funciones para que pueda ser estudiado el cerebro con la neuroimagen, ¿no? Y donde se ha puesto esas neuroimágenes a servicio de las personas normales y patológicas, como lo mencioné, para ver cómo está ese procesamiento en cuanto a las conductas, en cuanto a su aprendizaje. Entonces, para así saber qué áreas cerebrales son las decisivas, ¿no? Y ver qué tipo de aprendizaje es el idóneo para esta persona, ¿no? Su objetivo es explicar cómo los diferentes componentes del sistema nervioso interactúan entre sí y con el entorno para comprender la conducta humana. Entonces, definitivamente nosotros estamos constantemente trabajando el cerebro de las personas. Es más, ustedes al escucharme van a salir de acá con todas las conferencias que van a recibir, que son 25 minutos, por cierto, para no cansarlos. Ustedes, su cerebro va a ver una sinapsis diferente. Van a salir diferentes de esta charla. Entonces, y claro, vemos acá cómo se relaciona la neurociencia, la pedagogía, la psicología, y nace una nueva ciencia que es la neuroeducación, ¿no? Donde se ve el cerebro, la mente y las ciencias de la educación. Es la disciplina que integra los principios de la educación con la neurociencia. Eso es neuroeducación. Y es importante saber estos temas y estos términos para que ustedes, cuando puedan trabajar con sus niños, porque yo les explico a mis niños acerca del cerebro, también lo haga con sus padres de familia, ¿no? Estudios recientes han mostrado el maravilloso ámbito en lo que ahora podemos ir viendo en cuanto al desarrollo del cerebro y qué cosas tenemos que trabajar en ellos, ¿no? Definitivamente hay unas funciones muy complejas dentro del cerebro y específicas, como el área de Brodmann, ¿no? Donde se ve todo el tema del lenguaje, donde se ve
específicamente la lectura o las matemáticas. Pero no solamente está compuesto este tema por unas cosas específicas, sino no solamente está de un solo lado del hemisferio, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que hay muchos neuromitos en los que claramente, pues, en vez de mejorar la educación, han ido en desmejora, ¿no? Y los invito a ver, hay una página de Ana Lucía Campos, una investigación donde habla sobre los neuromitos, ¿no? Ella claramente explica cómo muchas veces caemos en metodologías no idóneas y que no están susceptibles a los periodos sensibles del crecimiento y del desarrollo funcional del cerebro, ¿no? Entonces, vemos acá la médula espinal, el cerebro, ¿no? Y sabemos que este sistema nervioso, tenemos el periférico y el sistema nervioso central, ¿no? Donde nos ayuda a captar toda la información. Entonces, vemos que está el sistema nervioso central, pero a ver, ¿cómo entra la información? A nivel del sistema periférico aferente, por toda la parte perceptiva, ¿no? Y donde obtenemos la información. Luego entra la información, donde es procesada la información, el sistema nervioso, y luego donde se va a responder, que es el sistema nervioso periférico eferente. Obviamente ustedes saben, así se acierta que eso, conforme si hay profesoras de inicial, así como yo, trabajamos mucho la parte sensorial, mucho con el cuerpo, pero eso no tiene que dejarse de lado en ningún grado. Más bien se tiene que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el desarrollo del cerebro es importante en toda la vida para una persona. El cerebro nunca deja de aprender y por eso se habla de la neuroplasticidad. Cuando nosotros hablamos de un cerebro, no hablamos de que tenemos características particulares y también nos podemos parecer unos con otros, pero todos somos diferentes. Al ser diferentes, tenemos una anatomía y todo totalmente de cada uno y no podemos compararlo con otros. Y eso lo hago hincapié porque muchas veces creemos en esos perfiles que debemos de cumplir con nuestros alumnos en el aula y de repente está algún alumno fuera de ese perfil. Yo siempre mantengo y trato de hacer hincapié en eso porque nosotros no tenemos un cerebro ¿cómo decirles? Igual con todos. Cada uno tiene un proceso diferente de aprendizaje y nosotros tenemos que saber desde dónde nace, cómo se forma. Bueno, y sabemos muy bien, como vemos ahí, el neurodesarrollo, ¿no? Desde el vientre materno ya está expuesto a todo ese cambio funcional del cerebro. El neurodesarrollo es el proceso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Comienza con la formación de neuronas o neurogénesis, migración neuronal, proliferación de dendritas y espinas, sinaptogénesis, mielinización y obviamente la apóstosis, que es la poda, ¿no? Que si no, imagínense con tantas neuronas que tenemos en el cerebro, tiene que haber una poda porque si no, ya no podrían seguir naciendo nuevas, ¿no? No podría haber nuevas conexiones entre estas neuronas. El cerebro sigue un proceso gradual y dinámico entre el ambiente y la genética para desarrollar diferentes capacidades, ya sea emocionales, sociales, morales, cognitivas y sensoriomotoras, ¿no? No existe un cerebro normal, no lo hay. No hay un estilo correcto para funcionar, ¿no? Aunque existen personas, como les decía, que tienen características similares, que son los llamados neurotípicos, que en algún momento lo han podido escuchar. Pero todas las personas tienen un cerebro distinto y diverso. Y por eso nos solemos llamar neurodiversidad. Esa es la forma correcta. Y ahora ustedes dicen, pero ya, ¿y qué pasa con los niños que no saben leer bien? ¿Qué pasa con los niños que la parte de cálculo no funciona? Entonces, claro, allá hay unos periodos sensibles, ¿no? Que definitivamente está afectada las funciones ejecutivas. Y esas personas como la dislexia, como la discalculia, ¿no? Que tienen estos problemas específicos, son neurodivergentes.
hasta los 2 años aproximadamente, que se va ya en baja. Igual la zona de asociación, donde toda la parte del lenguaje. Es más, esto que es a los 6, 7 años, si una persona no ha sido expuesta al lenguaje, es muy probable, y mucho lo dice la ciencia, que ya no es posible que aprenda a leer, ¿no? O a hablar. Y luego la zona prefrontal. Y ahí me gustaría hacer hincapié, porque si se dan cuenta, las 3 inician desde el nacimiento. Hay una que está desde antes, que es la sensoriomotora, y luego se van a ir como que tienen una cúspide, un tope, y luego van bajando. Pero eso no quiere decir que ya no los podamos hacer. La zona de la corteza prefrontal, bueno, antes de que pase la corteza prefrontal, vemos acá el cerebro cómo ha ido evolucionando, ¿no? De 5 a 20 años, la parte de arriba es la vista lateral, y vemos que acá en la parte de abajo es la vista desde arriba, ¿no? Y vemos cómo va a ir madurando el cerebro. Y la zona que más demora en madurar justo es la zona de la corteza prefrontal, que es toda la parte de adelante, y es la que ocupa mayor espacio en nuestro cerebro. Y bueno, ¿qué factores impactan en los procesos cognitivos? Las experiencias, ¿no?, que nosotros podemos brindar, las relaciones interpersonales, toda esa cognición social tan importante de desarrollar, porque somos unos seres sociales. Relaciones con el entorno y sus componentes, la motivación, las emociones, ¿no? Y el FIDO, que es la frecuencia, intensidad, duración y oportunidad de la práctica. Todo eso nosotros lo llevamos a cabo en clase, ¿es cierto? Y bueno, y también, ¿qué cosas no favorecen el estrés tóxico? Cuando una persona está desmotivada o pasando por un proceso de estrés, es muy difícil que pueda aprender. Y el estado nutricional y el sueño tan importante de contemplar en nuestros alumnos. Y vemos acá las funciones ejecutivas, que es la parte más importante que a mí me atrae de explicar y llegar a ustedes. Me voy a sacar los lentes porque me estoy mareando. El director de orquesta, se le dice. ¿Por qué? Porque, como les dije, está ocupando toda la mayor parte de nuestro cerebro es sobre la corteza prefrontal. Y se encarga de monitorear todas las tareas. Entonces, ¿cómo desarrollarla con nuestros alumnos? Funciones ejecutivas. ¿Sí he escuchado algo de eso? ¿Qué será? ¿En qué es lo que divide? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia con tantos estudios de investigación que hay ahora? Bueno, estas son las definiciones. Funciones ejecutivas son las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa, aceptada socialmente. Ese es Lesak. Diamond, Bull and Lee y Soprano dan esas definiciones de lo que son las funciones ejecutivas, tan importantes para ser trabajadas desde temprana edad. Antes se pensaba que solamente se podía trabajar cuando éramos mayores, cuando éramos adultos, pero la ciencia nos ha demostrado que desde que nace el niño es capaz, puede ir desarrollando de forma muy rudimentaria, y nosotros tenemos como profesores saber de qué va. Entonces, ¿cuáles son esas funciones ejecutivas? Se clasifican en las básicas, que son la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Y las complejas, que es planificación, razonamiento y resolución de problemas y la toma de decisiones. Esto lo dice, siempre tienen las diapositivas, la investigación donde se desarrolló. ¿Y por qué son tan importantes las básicas, no? Memoria de trabajo, ¿qué será? La memoria. No, la memoria de trabajo es una memoria explícita, muy corta, de corto plazo, que manipula una información a corto plazo. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando un problema, automáticamente nos viene el algoritmo cómo vamos a desarrollar la suma o la resta, la multiplicación o la división, ¿no? Hechos numéricos. A ver, la multiplicación, la tabla de dividir, la tabla de multiplicar. Entonces, ahí es cuando se pone en juego nuestra memoria de trabajo. Pero también en la vida diaria. También en la vida diaria nosotros utilizamos nuestra memoria de trabajo, ¿no? Entonces, claro, el momento de realizar una actividad cotidiana, simplemente de subirte al bus para ir al trabajo, tú ya vas a ir planificando. ¿Quién no lo piensa? Tengo que hacer esto, y vas planeando el día. Llego a la clase, tengo que abrir los folders, guardar las tarjetas, todas las fichas de información que tengo que llenar, y vas haciendo una agenda mental de las cosas que vas haciendo, que vas a hacer durante el día. Y el control inhibitorio. A ver, vamos a ir pasando. Esto ya lo expliqué.
este de acá. El control inhibitorio es la capacidad de controlar las respuestas impulsivas, ¿no? Frenar el comportamiento y detección de reacciones automáticas inapropiadas. Generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. Y cambiándolas por una respuesta más razonada y más aceptada a la situación. Esto contribuye a la flexibilidad mental y a la memoria de trabajo. Obviamente también nosotros trabajamos el control inhibitorio. Al momento de hacer un trabajo, tú vas a controlar tu atención y vas a definir qué operación, si estamos hablando de las matemáticas para seguir con el ejemplo, qué operación vas a escoger para esto. No, voy a solamente, sí, esta es una operación de suma, tengo que aplicar la suma porque tengo que sumar 5 manzanas y mi abuelita me ha traído 3 manzanas más, ¿no? Entonces, ahí va a haber un control del niño, la atención va a ser puesta a un objetivo específico y va a delimitar solamente su atención a algo selectivo. Y la flexibilidad cognitiva, ¿en qué nos ayuda? Es la capacidad que posee una persona para cambiar rápidamente de un estímulo a otro. Entonces, si nosotros nos ponemos a jugar un juego que sirve mucho, apoyándome en los juegos que has estado realizando, yo les digo, 1, se tocan la nariz, 2, se cogen la cabeza, 3, sacan la lengua, y así repetimos varias veces. Y luego lo cambio y digo, 3, se tocan la nariz, 2, se cogen la cabeza, 1, sacan la lengua. Es al revés. Y entonces el niño va recordando y también adaptando esa maleabilidad de su memoria de trabajo, porque eso no lo va a recordar para toda la vida, ¿no? Lo va a recordar en un momento. Entonces, la mejor manera de trabajarlas, de desarrollarlas, de entrenar las funciones ejecutivas es jugando. Y bueno, y esta trilogía en la que vamos a ver que están las 3 de base, que van a ayudar a las que son de mayor fuerza, que son el planeamiento, la resolución de problemas y el razonamiento. Y claro, va a haber siempre una autorregulación. El aprendizaje, las funciones ejecutivas, ¿no? Las funciones ejecutivas son el conjunto de componentes cerebrales que hacen posible la funcionalidad de la persona. En un problema tan complejo como el aprendizaje, ayudan a ¿qué? A regular, a ejecutar, a reajustar, coordinar, generar, supervisar. Entonces, díganme, ¿no? Que estas son labores que tenemos que lograr en nuestros niños, que los niños sean capaces no solamente de decodificar una palabra correctamente para llegar a una lectura eficaz, y luego para una comprensión, porque cuando uno aprende a leer, a decodificar, no solamente es para hacerlo de forma fluida, sino para comprender lo que lee, para luego pasar a la parte escrita, que puede hacer un resumen. Y todo eso necesitamos haber desarrollado las funciones ejecutivas. Si no, no vamos a poder hacerlo. Entonces, y claro, ahorita mismo, este ejercicio, cada uno, al momento de escuchar, porque ahorita están escuchando y están observando láminas, cada uno está recibiendo, está percibiendo una información diferente. Cada cerebro está trayendo su atención a algo diferente, quizá parecido. Oye, yo opino lo mismo que tú, si se ponen a conversar acerca de la conferencia. Y va a llegar a esa realidad construida que es totalmente propia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros niños, estas funciones ejecutivas, las podemos resolver no solamente en la vida diaria o en un juego, sino también en la lectura, en las matemáticas? Toda es simplemente la autorregulación. Cuando hablamos de la autorregulación, nos va a ayudar a que esto esté constantemente activo. Y ahí me detengo porque hay una cosa importante que todo maestro tiene que saber. Algo que tenemos que desarrollar en nuestros niños es la atención. ¿Qué mal estamos ahora, díganme o no, con todo el tema de las redes sociales, de toda la tecnología y justamente los temas que van a trabajar las nuevas, ¿no? Nuevas tecnologías y todo? ¿Puede ser o no favorable o desfavorable? ¿Qué dicen? ¿Es favorable? Podría ser favorable, ¿por qué? Porque tenemos más acceso a la información. Pero ¿saben qué es desfavorable? Cuando solamente nos mantenemos con eso y no somos capaces de coger un papel y un lápiz y trabajarlo. Porque ahorita no, cada uno saca el celular y está grabando o está tomando fotos. Pero qué importante es y cómo hemos perdido eso
de sacar un papel y tomar nota. Está comprobado por la ciencia que la persona que toma notas de lo que escucha aprende mucho más de que está grabando, está filmando o está tomando fotos. Entonces, yo les sugiero que practiquen eso, que regresen a lo de antes. Nosotros aprendimos así. Y yo cada vez que escucho algo practico eso, porque también podemos caer. Nosotros adultos, si hablamos de las funciones ejecutivas, que es la memoria, trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, ¿somos capaces de hacer el cambio? ¿Sí? Hemos sido capaces en la pandemia de trasladarnos todo y hacer de todo para poder transmitirlos todo lo que queremos enseñar a nuestros alumnos a través de la computadora. Ahora hay que sacarnos un poco todo el tema, porque necesitamos que el niño explore más con el material. Necesitamos regresar a lo concreto, a muchos niños, sobre todo los niños que son neurodivergentes y son neurotípicos, ¿no? No son, ellos necesitan mucho de la ayuda, de la parte concreta para poder llegar a ese aprendizaje. Igual sucede con la escritura, las funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que voy a pensar antes de escribir? ¿Qué voy a decirlo? ¿Qué voy a decir? Ah, sí, cuéntale a tu mamá algo, una notita, algo. No saben ni cómo hacerlo. Porque claro, están acostumbrados al emoticón, a escribirlo por chat y no tienen ni siquiera orden, ni secuencia, ni coherencia las cosas que escriben. Por eso es necesario que ustedes sepan, la vez pasada preguntaron por ahí a Catherine Ecologier, que la sigo también en redes, ella es en contra totalmente de la tecnología, porque se ha perdido lo que es el ser humano, ¿no? Y ella lo menciona así. Y le preguntaron, ¿y por qué? ¿Cómo hago, profesora, para sacarle el teléfono a mi hijo? ¿Cómo hago para que él no tenga teléfono? ¿Sabe cuál es la respuesta? No se lo dé. Esa es la respuesta. No se lo dé. Ay, pero todos mis amigos tienen. ¿Y a mí qué me importa? En la casa de Karina Mato, mi hija no va a tener celular hasta tal edad, porque la ciencia confirma que el cerebro no está preparado. Ustedes mismos, ¿cuántas veces se van? Ya me voy a dormir, cogen el teléfono y comienzan a ver memes y se quedan hasta no sé qué horas. Porque claro, hay una parte, y eso no lo dicen los creadores de las tecnologías. Ellos no son capaces de hacer que sus hijos utilicen, pero sin embargo nos venden todo. Y cada vez sale el iPhone 20, el iPhone 25, no sé en qué número están, pero ustedes, todos estamos inmersos en eso y caemos en ese juego. Entonces, estamos haciendo mal a nuestro cerebro, porque eso está probado por la ciencia, que en vez de mejorar, nos vuelve adictos. Y a los niños, hoy por hoy, se sabe que hay mucha adicción a la tecnología. Entonces, no se le puede dar a un niño menor de 15 años un celular. Esa es la verdad. Entonces, ¿y cómo pasamos a esta parte de las funciones ejecutivas en las matemáticas? ¿Qué tiene que ver con las matemáticas? Como les dije, el ejemplo tiene mucho que ver. La memoria trabajo en hechos numéricos, en los procedimientos, porque vas a recordar qué procedimiento seguir para hacer una tarea. La inhibición, vas a controlar, ya, sí, acá estoy sumando. Entonces, para sumar, tengo que hacer esto y esto. El proceso, la división, la multiplicación, cada proceso, cada concepto. Y obviamente el cambio de la actualización, ¿no? En cuanto a la flexibilidad que tenemos que tener. Ya, pero si primero sumo y después resto. Ya, eso es un procedimiento para poder llegar al resultado. Ya voy a terminar. Y entonces, ¿qué nos dice Einstein? Dice, el cerebro es un vaso por llenar, no es un vaso por llenar de conocimientos. Las personas somos más que conocimientos, ¿no? Y está comprobado por la ciencia que el cerebro vamos a trabajar en el hemisferio derecho. No, se trabajan los dos hemisferios. No hay que solamente se trabaja un solo hemisferio. Todo está hiperconectado. Que efectivamente que hay zonas específicas en el cerebro como la lectura, ¿no? La parte visual, las matemáticas se elevan, se encienden, pero todo trabaja en hiperconexión. Y bueno, lo que siempre han escuchado, cuerpo y mente. ¿Cuerpo y mente? ¿Qué será? Sí, hacer ejercicio favorece el desarrollo de la neuroplasticidad, nuevas neuronas, el crecimiento de nuevas neuronas. Nadie tiene la edad, no, es que yo ya tengo mucha edad para seguir. No, todos tenemos y necesitamos hacer ejercicio porque eso nos da una nueva aliada en nuestro cerebro para aprender mejor. Los niños necesitan, está comprobado y
lo que está al costado son las investigaciones, ¿no? Los beneficios del contacto con la naturaleza, mejora la flexibilidad, aumento del desarrollo intelectual, aumento generalizado del rendimiento académico. Y bueno, y acá se ve como en esta investigación los niños que fueron sacados mucho más tiempo a la naturaleza para poder aprendieron mucho más de los que no estaban, ¿no? De los de la ciudad, ¿no? Ahí dice parque, ciudad y vecindad, ¿no? Están por abajo y los de que desarrollaron o tuvieron más experiencias en la naturaleza fue mejor. Y claro, no puedo dejar de mencionar que sí, y la atención y la emoción, ¿no? Yo les dije, tenemos que trabajar la atención selectiva, esa atención ejecutiva, que está perdida gracias a este mal manejo de la tecnología. Entonces, es importante que ustedes sepan que un niño va a recordar más que lo que tú le presentes en una diapositiva, va a recordar más cómo lo hiciste sentir. ¿Cómo lo hiciste sentir? Porque él puede llegar de casa con 1000 problemas, pero tú en clase vas a hacer todo lo posible para no solamente captar su atención, no solamente hacer que de forma lúdica él aprenda, sino que lo vas a hacer sentir bien. Y no cuando te da la respuesta correcta, porque profesores, todas las respuestas son correctas, todas. ¿Por qué? Porque como bien saben, cuando uno se equivoca, ¿qué pasa? Aprende, así es. Entonces es importante dar esa posibilidad. No siempre hay que esperar la respuesta correcta, siempre, por favor, eso hay que cambiarlo. Ese chip ya está obsoleto. Y bueno, hemos de preocuparnos, Adele Diamond, que es una de las investigadoras neurocientíficas conocida, hemos de preocuparnos por el bienestar emocional, social, físico de los niños si queremos que sean capaces de resolver problemas, ejercitar el autocontrol o utilizar de forma adecuada cualquier función ejecutiva. Las emociones juegan un rol predominante en el proceso de aprendizaje. Y es así también como el juego, como les había mencionado, el juego simbólico, el juego dirigido, como bien sabemos, el simbólico es las cosas que nosotros podemos, como una obra de teatro, ¿no? Y los niños pueden representar, o simplemente que juegan a la casita y están preparando la comida, el papá, la mamá, con los bebés. Y el juego dirigido, que es un juego explícitamente dirigido por nosotros, ¿no? Como bien lo ha hecho nuestro conductor de hoy. Y bueno, termino con Francisco Mora, que dice, el cerebro solo aprende si hay emoción. Yo espero de corazón que de alguna u otra manera las palabras que he tratado de transmitir hoy día, lo que he querido de transmitir hoy día, los haya emocionado y quieran hacer las cosas pensando un poco más en ese cerebro, que no solamente son conocimientos, sino que tenemos una amígdala ahí que tenemos que incendiar con emoción para que este niño quiera aprender, con mucha curiosidad, con mucho cariño, porque lo primero que hay que hacer es querer mucho al alumno. Muchísimas gracias. Síguenos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En Editorial Escuela Activa, nacimos para educar.